de Números, capítulo 19. Y voy a leer todo el capítulo rapidito porque no es muy largo y también hay una cosita que quisiéramos mirar. ¿Por qué? Porque como les vuelvo a decir, este sacrificio no era para comer. El cordero pascual sí se comía. Y había varios sacrificios que sí eran para comer los levitas, para comer los sacerdotes, era para comer los sumos sacerdotes. Era un sacrificio que se terminaban de cierta manera comiendo. ¿Entienden? Pero este sacrificio, vamos a mirar que tiene algo bien diferente y un significado bien concreto. Así que, Números capítulo 19, dice así la palabra de nuestro Dios. Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha prescrito, diciendo: di a los hijos de Israel que te traigan una vaca alazana, perfecta, en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo. Y la daréis a Eleazar el sacerdote, y él la sacará fuera del campamento, y la hará degollar en su presencia. Y Eleazar el sacerdote tomará de la sangre con su dedo, y rociará hacia la parte delantera del tabernáculo de reunión con la sangre de ella 7 veces. Y hará quemar la vaca ante sus ojos, su cuero y su carne y su sangre con su estiércol hará quemar. Luego tomará el sacerdote madera de cedro e hisopo y escarlata, y lo echará en medio del fuego en que arde la vaca. El sacerdote lavará luego sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua, y después entrará en el campamento y será inmundo el sacerdote hasta la noche. Asimismo, el que la quemó lavará sus vestidos en agua, también lavará en agua su cuerpo y será inmundo hasta la noche. Y un hombre limpio recogerá las cenizas de la vaca y las pondrá fuera del campamento en un lugar limpio, y las guardará a la congregación de los hijos de Israel para el agua de purificación. Es una expiación. Y el que recogió las cenizas de la vaca lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. Y será estatuto perpetuo para los hijos de Israel y para el extranjero que mora entre ellos. Y el que tocare cadáver de cualquier persona será inmundo 7 días. Al tercer día se purificará con aquella agua, y al séptimo día será limpio. Y si el tercer día no se purificare, no será limpio al séptimo día. Todo aquel que tocare cadáver de cualquier persona y no se purificare, el tabernáculo de Jehová contaminó, y aquella persona será cortada de Israel, por cuanto el agua de la purificación no fue rociada sobre él. Inmundo será, y su inmundicia será sobre él. Esta es la ley para cuando alguno muera en la tienda. Cualquiera que entrare en la tienda y todo el que esté en ella será inmundo 7 días. Y toda vasija abierta cuya tapa no esté bien ajustada será inmunda. Si quieren subrayar ese versículo, subrayenlo porque va a ser muy importante. Después vamos a dar un paréntesis en eso. Y cualquiera que tocare algún muerto a espada sobre la faz del campo, o algún cadáver, o hueso humano, o sepulcro, 7 días será inmundo. Y para el inmundo tomarán de la ceniza de la vaca quemada de la expiación, y echarán sobre ella agua corriente en un recipiente. Y un hombre limpio tomará hisopo, y lo mojará en el agua, y rociará sobre la tienda, sobre todos los muebles, sobre las personas que allí estuvieren, y sobre aquel que hubiere tocado el hueso, o el asesinado, o el muerto, o el sepulcro. Y el limpio rociará sobre el inmundo al tercero y séptimo día, y cuando la haya purificado al día séptimo, él lavará luego sus vestidos, y asimismo se lavará con agua y será limpio a la noche.
Y el que fuere inmundo y no se purificare, la tal persona será cortada de entre la congregación, por cuanto contaminó el tabernáculo de Jehová, no fue rociada sobre el agua de la purificación, es inmundo. Les será estatuto perpetuo. También el que rociare el agua de la purificación lavará sus vestidos, y el que tocare el agua de la purificación será inmundo hasta la noche. Y todo lo que el inmundo tocare será inmundo, y la persona que lo tocare será inmunda hasta la noche. Y todos decimos amén. Y todos decimos amén. Amén. Medio trabalengua todo lo que leímos, pero vamos a entender un poquitito, ¿está bien? Qué interesante, qué específico que es Dios, qué claro que es Dios, qué detallista que es Dios. Cuando se refiere a cosas que Él dejó como mandamiento para que Israel lo hiciera, es porque cada punto, cada cosa tiene un significado muy importante. Entonces, lo que Israel hacía no es que dejó, hagan como a ustedes les parezca, o como a ustedes les parezca mejor. No. Dios en cada sacrificio, en cada ofrenda, y todo lo que debía ser presentado en el tabernáculo tenía una dirección bien clara, bien específica. No podían obviar ningún detalle. Y nadie tenía la excusa de decir, ay, se me escapó, ay, me olvidé. Chao. ¿Entienden? ¿Por qué? Porque se está hablando, se está tratando de las cosas de Dios, y son muy santas, y realmente hay que siempre entender que debemos hacerlo con mucho temor. Entonces, vamos a mirar varias cosas. Como le dije, es un sacrificio poco hablado, tal vez es un sacrificio poco mencionado, tal vez algunos de ustedes están escuchando por primera vez, pero es una parte del sacrificio que Dios estableció y dice como mandamiento perpetuo. Eso quiere decir para siempre. Israel muchas de las cosas no lo practicó por muchos años, y una de ellas es esto. Ahora vamos a decir parte por parte. Dice Dios, y a los hijos de Israel que traigan una vaca alazana. O sea que es una vaquilla, no es una vaca vieja, no sé, siempre, como así como el cordero tenía que ser. ¿Se acuerdan de qué edad tenía que tener el cordero? 1 año. Perfecto. Ese representaba el sacrificio de Jesús. Esta vaquilla también, ¿no es cierto? Tenía que ser una vaca perfecta, sin ningún defecto. ¿Por qué? Porque también está representando un aspecto del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Está representando la vida de Jesús. ¿Quién era Jesús? Un sacrificio perfecto, sin mancha, sin defecto, santo, puro en todo sentido, ¿me entienden? Entonces, una de las cosas bien claras y que ellos tenían que tener mucho cuidado, el cordero tenía que 7 días estar siendo inspeccionado por el sacerdote. Ahí, vamos a decir, examinando, mirando, hasta que sea la hora de sacrificarlo. Así que esta vaquilla también, Dios dejó algo bien específico, algo bien claro. ¿Por qué? Porque dice en el verso 2, ¿verdad? Perfecta, en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo. Porque una vez más le digo, está representando el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. La vida de Jesús, perfecta, sin mancha, sin ningún detalle. Por eso hasta el último segundo buscaron y miraban a ver si Jesús se había equivocado por lo menos en una palabra, si por lo menos había transgredido la ley, los mandamientos en un punto y en una coma, y no encontraron nada. Por eso tuvieron que usar un falso testimonio para poder acusarle. ¿Y cuál fue la acusación? Él decía que era hijo de Dios. ¿Y era mentira? Era mentira, era verdad. Pero bueno, a través de todas esas cosas, ¿no? Igual él fue, ¿pero qué? Porque tenía que tomar nuestro lugar. Entonces, ahora, ¿por qué? Vamos a decir, no es un cordero, y que tiene que ver una
vaca roja, una vaca, habrán visto, ¿verdad? No es rojo así, el rojo vivo, ¿verdad? Pero si mira, canela ambareté, bien, medio rojizo. Sí. Después pueden buscar ustedes, después no ahora. Pueden mirar en internet y se usa mucho y es una vaca muy apreciada, ¿no es cierto? Creo que es una raza bastante, ¿cómo podemos decir? Especial. Entonces, ¿por qué dice y se refiere a este punto? Yo me estuve preguntando, ¿cierto? ¿Por qué dice vaca roja? ¿Por qué vaca alazana? ¿Por qué? ¿Y por qué vamos a mirar un aspecto? Porque el sacrificio dice que se quemaba por completo. Nada, ni la pezuña, nada se tocaba. Todo así como era, solamente se degollaba para sacar un poco la sangre y poner por el tabernáculo. Pero era quemada totalmente hasta quedar ceniza. ¿Entienden? O sea, tenía que quedar, no tenía que quedar nada. Así, la vaca enterita se ponía en el fuego y era quemada totalmente hasta quedar ceniza. ¿Entienden? Ahora, ¿por qué vaca roja? Hay alguien que también fue llamado rojo. ¿Se acuerdan ustedes? Adán. ¿Qué significa el nombre Adán? De cierta manera, polvo, tierra, pero también rojo. ¿Entienden? ¿Sí? Entonces, acá vamos a mirar un aspecto de la vida de nuestro Señor Jesucristo, no como el Hijo divino, sino, vamos a decir, bajo el aspecto del vino, como Dios y como hombre. Ahora, como Dios no podía quedar ceniza, pero como viejo hombre, como naturaleza humana, eso fue quemado totalmente. Él resucitó con un cuerpo glorificado. ¿Entienden? Entonces, por eso este aspecto, este sacrificio es muy importante. ¿Por qué? Porque era una vaquilla roja. ¿Por qué Dios dijo, por qué se la dejó? No. Está hablando de algo muy importante. Y vamos a mirar algunos versos más adelante. Adán también era llamado rojo. Hay otro también que es llamado rojo. ¿De acuerdo? Esaú. ¿Esaú qué representa? La vieja naturaleza. ¿Está? Entonces, esta vaquilla roja está mirando, es un aspecto del sacrificio, pero parte humana, donde fue consumido, donde el juicio de Dios cayó sobre él, y vamos a decir de cierta manera, consumió todo. ¿Me están entendiendo? Y si por ahí algo no entienden, en el bebé. No. Pero vamos a tratar de que no quede ninguna duda. Entonces, el sacrificio de Jesús, esta vaca roja, Adán, la vieja naturaleza, él es el polvo. Polvo eres y al polvo volverás, y también significa rojo. Esaú también. Entonces, aquí esta vaquilla tenía que ser quemada, quedar ceniza. ¿Qué tiene que pasar con tu carne? Kusue. Interesante, ¿no? Pero ¿cómo le cuidamos, no es cierto? Bueno, está bien, hay que cuidar, no estoy diciendo torturarte, ¿no es cierto? Hay que cuidar nuestro cuerpo, tenemos que cuidar, pero en el sentido espiritual, como estamos hablando, no le queda otra cosa, solamente ceniza, es lo que tiene que. Así que la vida de Jesús, ahora, ese es un aspecto. ¿Por qué era? ¿Me están entendiendo por qué era vaca roja? ¿Qué simbolizaba? ¿Qué aspecto del sacrificio de la vida de Jesús nos está mostrando? ¿Se entiende, verdad? ¿Sí? Ok. Ahora, había otra cosa también interesante. Dice que el verso 13: y la daréis a Eleazar, el sacerdote, y él la sacará, ¿dónde? Fuera del. Pablo dice en hebreo: salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio. Jesús murió fuera del campamento, fuera del sistema. Salió, no estuvo ahí, sino salió afuera. ¿Por qué? Porque estaba siendo rechazado. Entonces, él murió fuera del campamento. ¿Dónde está Jesús ahora? Fuera del campamento.
Nosotros sí, nos congregamos, nos reunimos, gloria a Dios por tener un culto, por alabar, pero hay que salir afuera. Él nos espera ahí. Él está para la gente que necesita. Entonces, dice, y lo degollará, lo sacará fuera del campamento y hará degollar en su presencia. Y dice ahora, tomará de la sangre y lo rociará la parte delantera del tabernáculo de reunión con la sangre de ella 7 veces. Entendamos, la sangre de esta novilla tenía que tomar el sacerdote, mojar su dedo y dar 7 veces la entrada del tabernáculo. Esta sangre no se llevaba adentro. Solamente la sangre del Cordero Pascual era sangre que el sumo sacerdote tomaba y llevaba y colocaba sobre el altar en el lugar santísimo. ¿Por qué? Porque esa era la sangre del Cordero. ¿Están entendiendo? La sangre del Cordero era llevado sobre el arca, sobre la tapa que estaba ahí, el propiciatorio. La sangre del Cordero era llevado en el lugar santísimo. ¿Por qué? Se presentaba delante de Dios como la redención para nuestras vidas. Pero la sangre de esta novilla no se llevaba dentro. ¿Dónde? Se ponía acá. ¿Por qué? Porque habla de entrada. Y vamos a entender por qué habla de entrada. ¿Por qué se colocaba esta sangre sobre la puerta del tabernáculo? Porque es la entrada. El tabernáculo no es solamente el templo, habla de la presencia de Dios. El lugar, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Entienden? Entonces, este aspecto de su sacrificio nos habla de la entrada al tabernáculo, a la presencia del Señor. Ahora, para entrar en el lugar santísimo tenemos que entender realmente la revelación de la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Es importante. Entonces, esta sangre era rociada en la puerta del tabernáculo 7 veces. ¿Por qué? Porque 7 habla de perfección. La sangre de Jesús es perfecta, es santa, es pura. Amén. Ok, no es una sangre contaminada. Y dice el verso 5. Y hará quemar la vaca ante sus ojos, su cuero y su carne y su sangre y su estiércol hará quemar. Todo, porque está representando la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Así Él fue bajo el juicio de Dios en la cruz del Calvario. Pero vamos a ver, dice después el verso 6: luego tomará el sacerdote madera de cedro e hisopo y escarlata y lo echará en medio del fuego en que arde la vaca. Todos nosotros nos preguntaríamos para qué necesidad, pero todo tiene un significado. Y sobre todas las cosas, estos 3 símbolos, 3 cosas, el cedro, el hisopo y escarlata. El cedro realmente nos habla siempre en la palabra de Dios porque es comparado con un árbol frondoso, un árbol fuerte, un árbol resistente, un árbol que no perece así nomás, casi no se corroe. Era una madera muy apreciada, no solamente una madera, vamos a decir, fuerte, resistente. El árbol, cuando habla de cedro, dice un salmo, si no me equivoco, no voy a mencionar porque no me acuerdo bien ahora, pero hay un salmo donde menciona de que nuestras vidas, los hijos de Dios, los justos, son como el cedro del Líbano en la presencia del Señor. ¿Por qué? No habla de madurez, no habla de firmeza, no es un árbol que se cae así nomás, no es un árbol que, vamos a decir, no sirve solamente para leña. Era un árbol realmente muy valioso. Y nos habla de carácter, de firmeza, nos habla de estabilidad, nos habla realmente de algo duradero, y es la vida de Cristo. ¿Me entienden? Así también nosotros, porque tenemos la vida de Cristo, así debe ser nuestra vida. No somos un arbolito, no somos, ¿cómo es que se usa mucho en el desierto? ¿Se nos fue ahora? ¿Ya? Isaías, se me fue la palabra. No somos un árbol, una plantita del desierto.
pero bueno, después si me viene, ¿entienden? Entonces, esa es la vida cristiana. Jesús, siendo el Hijo de Dios, y aunque se humilló, no era por eso que era débil, era flaco, necesito, así yaranga. Si él no entregaba su vida, nadie lo hubiera quitado, ni siquiera lo hubiera tocado, ¿me entienden? Y también nos habla de que una cosa echaba, dice una vez que la vaca estaba quemada, y estaba siendo quemada, no solamente madera de cedro, también dice que tiene muy lindo perfume. Y después echaban también hisopo. Hisopo es una planta no muy grande, pero casi siempre se usa con un fin de purificación. El hisopo habla mayormente de eso. Entonces, el hisopo también dice que tiene su flor una muy linda fragancia. A pesar de que Jesús entregó su vida, sabemos que es un sacrificio acepto y de olor fragante. Amén. Qué cosa linda, ¿no? Y la tercera cosa que tenía que poner sobre la vaca, escarlata, rojo. No solamente nos habla de realeza, también representa la sangre de nuestro Señor Jesucristo. O sea que cada cosa, a pesar de que esa vieja naturaleza estaba siendo quemada, la parte humana, vamos a decir, ¿no? Estaba siendo sacrificada, pero también estaba ahí la parte divina. ¿Qué es lo que hace que el sacrificio de Jesús sea perfecto? ¿Qué es lo que hace que ese sacrificio haya sido acepto? Todas estas cosas. Y hoy nosotros también lo tenemos. Ahora, este sacrificio, como dije, no se comía. ¿Qué era? Tenía que quedar ceniza. Así que cuando se estaba quemando, el sacerdote ponía madera de cedro, ponía también hisopo y también escarlata. O sea, en una palabra, se mezclaba todo eso, y esa ceniza, una vez que la vaca estaba totalmente quemada, hecha ceniza, el sacerdote la juntaba en un recipiente, y ese recipiente, ¿dónde estaba? Fuera del tabernáculo, ahí afuera. ¿Para qué se usaba? Vamos a mirar. Dice, claro que siempre también habla de que al hacer todo esto el sacerdote se tenía que lavar, se tenía que limpiar, tenía que quedar inmundo hasta la noche. ¿Por qué? Porque estaba representando el pecado siendo quemado, la vieja naturaleza siendo quemada, y tu vieja naturaleza nunca te va a santificar, solamente te contamina. Y dice, lavará su cuerpo hasta la noche. Y dice también que el hombre que juntaba la ceniza iba a quedar inmundo hasta la noche. Ahora, ¿para qué servía todo esto? ¿Para qué Dios había mandado a que ese sacrificio sea hecho totalmente quemado? La ceniza juntada, se ponía cedro, se ponía hisopo, se ponía escarlata, había una mezcla ahí, todo representando el sacrificio perfecto, la obra redentora de la cruz del Calvario, ¿me entienden? Entonces ahora, se junta toda esa ceniza, se lleva fuera del tabernáculo, y entonces ahora, ¿para qué iba a servir? ¿Cuál es el propósito específico? Dice el verso 11, y el que tocare cadáver de cualquier persona será inmundo 7 días, especialmente como estuvimos leyendo, iba a ser para las personas que tenían de alguna manera contacto con algún muerto o con alguna cosa muerta. ¿Y qué dice? Esa persona, al tener contacto con algo muerto, quedaba inmundo. ¿Cuántos días? 7 días. Quedaba inmundo. O sea, no podía hacer nada. Mucho menos entrar en el tabernáculo, mucho menos acá. ¿Por qué? Porque ¿qué dice? Al tercer día, y todos sabemos que el número 3 representa no solamente la Trinidad, también el tercer día representa resurrección. Jesús murió y al tercer día resucitó y venció la muerte, venció el pecado y venció todo. Entonces, esa persona que de alguna manera había tenido contacto con algo muerto, ¿qué tenía que hacer? Al tercer día se va junto al sacerdote. ¿Qué hace el sacerdote? Agarra el hisopo. Algo también que acá, no es que pasamos por alto, sino que habíamos leído, pero no lo leímos de vuelta. Esa ceniza tenía que ser, o sea, que el que iba a ser purificado tenía que traer agua. ¿De dónde?
agua corriente, no era agua de pozo. ¿No? ¿Por qué? Porque eso habla de algo estancado, algo quieto. Agua corriente es algo que tiene vida, es algo que se mueve. Y sabemos, ¿no es cierto?, que la palabra a nosotros nos habla del río, no solamente del Espíritu Santo, sino la vida de Cristo. Y la palabra que es agua viva. ¿Entienden? ¿Sí? Entonces, esa ceniza tenía que ser traída, mezclada con agua, pero corriente, agua que fluía, ya sea de arroyo, de río, pero no tenía que ser un agua que estaba estancada. Traía con una vasija esa agua corriente, tomaba la ceniza, ponía ahí, lo mezclaba bien y el sacerdote traía el hisopo, mojaba en eso y mojaba a las personas. Al tercer día, después se va, al séptimo día esa persona vuelve otra vez, la misma cosa, y recién ahí queda purificado, queda limpio. Y si esa persona decía, no, la verdad que yo no me ensucié demasiado tanto, aparte toqué el cuerpo sin querer, dice, no necesito, y ahí nomás al séptimo día, ¿qué dice? No era solamente que no quedaba limpio, sino que la orden de Dios que era, tenía que ser muerto, tenía que ser eliminado. ¿Por qué? Porque contaminó el tabernáculo, contaminó la casa de Dios. Y siempre decimos, gracias a Dios que estamos en tiempo de gracia, ¿o no? Porque yo no creo que las iglesias estarían casi vacías. Esa es la realidad, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos hablando, este sacrificio, esta ceniza, esta agua, todo era, ¿para qué? Para que la persona que había tocado sin querer, queriendo como sea, de repente en tu casa falleció alguien, entonces esa casa quedó contaminada. Y lo que el sacerdote tenía que hacer era traer la ceniza, traer el agua y también limpiar esa casa al tercer día, al séptimo día, y ahí recién esa casa quedaba limpia. ¿Por qué? Porque todo lo que es muerte no tiene nada que ver con Dios. Todo lo que es muerte no viene de Dios. Y todo lo que es muerte contamina. Y la única forma era purificarse y expiar a través de la ceniza de esa vaquilla roja con agua corriente, con hisopo, y quedaba limpio. ¿Será que el cordero de la Pascua no era suficiente? Sí, pero tipificaba una cosa. Esto representa específicamente un resultado del sacrificio de Jesús, no para salvación, porque como le dije, esta sangre ¿dónde se ponía? Sobre la puerta, no entraba. ¿Por qué? Porque era un sacrificio para expiación y pureza, y no podía entrar sobre el altar, sobre el propiciatorio. Hay solamente la sangre del Cordero Pascual perfecto. ¿Entendemos ahora la diferencia? Sí. Entonces, ahora, esta aspersión, por eso es que cuando David menciona, creo que todos muchas veces lo hemos leído, por eso David entendía este significado, él sabía lo que significaba eso. Entonces él ora, vamos a leer nada más en Isaías 51, Salmo 51, sé que todos lo conocen, pero es justamente porque él proclama esto. Dice el verso 7, Salmos 51, verso 7, purifícame ¿qué? Con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. ¿Por qué? Porque él sabía lo que significaba eso. Entonces esto no es, vamos a decir, para salvación, habla también de expiación, pero habla de lo que nosotros necesitamos todos los días. La sangre de Jesús nos limpia, nos purifica,
trae perdón de pecado y por esa sangre somos redimidos, ¿me entienden? Sí, pero esta ceniza y esta agua corriente, que no solamente nos habla del sacrificio de Jesús, sino también esta agua corriente que es su palabra, que es tan importante que nosotros todos los días podamos hacer esta oración. Señor, purifícame con hisopo, límpiame, purifícame. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo donde quieras o no, tocamos y nos contaminamos con cosas muertas todos los días. Pero nosotros, hoy no pequé luego. La verdad que hoy creo que no me ensucié. Como el que no se quiere bañar, ¿verdad? No transpiré luego. Pero tu cuerpo y mi cuerpo, ¿cuántas células muertas despide todos los días a través de la piel, de los poros? Células muertas, que solamente cuando te bañas, y bien. Por eso es que cuando no te bañas 2 o 3 días, ¿qué tal tu olorcito? Porque las células muertas empiezan a... Y ustedes saben, creo que más de una vez hablamos, ¿verdad? Una persona que no está dispuesta a tomar esta ceniza y tomar este hisopo y pedirle al Señor, realmente no huele bien. Y ustedes saben que cuando hay contaminación espiritual, y le habrá pasado a ustedes, a nosotros nos ha pasado mucho, no huele bien. Y a veces, bueno, creo que siempre nos higienicemos bien, ¿verdad? Una cosa es que no nos bañamos bien, pero muchas veces aunque nos bañemos bien, y aunque nos pongamos perfume, las cosas no huelen bien, ¿verdad? ¿Estamos todos acá? Sí. ¿Por qué? Porque las cosas muertas se van acumulando y... Entonces David dice, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Por eso no es que hagamos una oración superficial. Señor, perdona mis pecados. Señor, hoy la verdad que tal cosa. No, tenemos que tomar con seriedad nuestra limpieza diaria. ¿Saben por qué? Porque otra vez decimos gracias. Anoche creo que se tocó un poquitito ese tema también, ¿no es cierto? Damos gracias a Dios que estamos en tiempo de gracia. Pero ¿cuál es el problema? Que así como todas las cosas dentro del tabernáculo que habían sido santificados y purificados, ¿y qué dice? Que todas las cosas que del tabernáculo algo tocaba quedaba santificado. ¿Por qué? Porque algo santo estaba tocando algo y lo santificaba. Así también lo inmundo, cuando toca algo, ¿qué hace? Contamina. ¿Y cuántas cosas muertas todos los días tocamos, vemos, escuchamos, hacemos? Y tenemos que tomar en serio. Por eso es que Alejandro dijo anoche un poquito, que le dijo su patrón, cada uno con la religión donde le sea cómodo, dice. No, hermano, esto no es religión y no tiene nada de cómodo. Todos los días tenemos que tomar en serio nuestras vidas. Estamos en un mundo tan contaminado y Jesús viene por una iglesia sin mancha, sin arruga. Y Apocalipsis que dice, ¿quiénes son estos? Los que han lavado sus vestiduras con la sangre del Cordero. Entonces, cuando entendemos nuestras vidas, cuando entendemos la vida, la manera en que Dios quiere que vivamos, por eso vuelvo a decir, este no era un sacrificio pascual, no era el cordero, este era una vaquilla roja, hablándonos de la humanidad, la carne hecha ceniza, polvo. Y ahora que el mismo resultado de la obra de la cruz, nosotros debemos tomarlo, aplicarlo a nuestra vida, por medio de la palabra, proclamando esa palabra, limpiándonos con la palabra, que es la única cosa que va a purificar nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Tomar en serio eso.
al tercer día y al séptimo día. Si nosotros tuviéramos que esperar 7 días cada macanada que nos mandamos, nunca estaríamos limpios. Pero tenemos la gracia de Dios, la bendición de Dios, que cuando proclamamos su sangre, cuando el Señor límpiame. Y una oración sincera como la de David: purifícame con hisopo. Señor, límpiame, tu sacrificio es perfecto, tu palabra es poder. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué? Con guardar tu palabra. Por eso somos tan luchados para leer la Biblia. Leemos cualquier cosa, miramos todos los días un montón de cosas que lo único que hace es contaminarnos. Pero la Biblia no la queremos leer, ni aunque la tengamos en el celular, tampoco nos sirve de mucho. Y lo único que nos puede limpiar. ¿Por qué estamos tan llenos de malos pensamientos, malas intenciones, malos deseos? ¿Por qué tenemos tantas cosas que lidiamos en nuestra vida todos los días? Son cosas que nos contaminan. Y esta vaquilla, por eso el sacerdote traía el cedro. Tenemos que aprender a tener estabilidad, madurez, firmeza espiritual. Y tener, vamos a decir, la sana costumbre de entender: purifícame, Señor, límpiame, necesito. ¿Por qué? Porque lo que yo toco quiero que se santifique y no que se contamine. La provisión de Dios es completa. El sacrificio de Jesús es completo. Ahora, David entendía, y nosotros también debemos realmente entenderlo. Algo nada más, como le dije antes de pasar al siguiente. El versículo que le pedí que subrayen, que lo guarden para... ¿Qué decía? Y toda vasija abierta cuya tapa no esté bien ajustada será inmunda. Qué interesante, ¿verdad? ¿Qué entienden ustedes con eso? Ni un poco. ¿Será que Dios se va a dar cuenta de que en esa casa donde hubo un muerto había una vasija que no es que no estaba tapada, no estaba bien? Y si no estaba bien tapado, ¿qué pasaba a lo que estaba adentro? Se contaminaba. Y Dios, ¿vos qué le diríamos a Dios? A la pena. ¿Tanto así? Señor, así de chiquitito nomás. Me olvidé nomás. Se me pasó, no tapé bien. Yo pensé que estaba bien. Dice Dios. Donde está el muerto, contamina todo. Por eso es que no podemos dejar nada, vamos a decir, semiabierto o mal tapado en nuestras vidas. Tenemos que aprender a cuidarnos, a tener nuestro corazón sellado con la sangre de Jesús, para que el enemigo no tenga oportunidad en nada. Y por eso es que muchas veces hablamos, y me viene a la mente también, estamos en un mes bastante complicado. Bueno, todos los días son complicados, pero este mes parece que un poquito más, por todo lado que hay ahora. Don Juan, que Caboré, que Meyú, que esto, que aquello, y lamentablemente hasta iglesias a veces yo hemos escuchado haciendo comida típica, tradicional. Si alguien te invita a algo, vos no preguntes nada, dice Pablo, ¿verdad? Pero si tú conscientes te dicen, ese está sabiquillo ahí, no comas. ¿Por qué? Porque no es que le vas a decir a Dios, ¿sabe que Dios me olvide? No estás bebiendo un poco. Nosotros tenemos una experiencia bastante clara en eso. Creo que la compartimos, ¿ustedes saben? ¿Sí? Hace unos cuantos años atrás, cuando Eliana iba a estar en la escuela, ¿verdad? Siempre vos tenés que preparar más, tenés que hacer esto y aquello y llevar, ¿verdad? ¿Sí? Está bien, colaborar, porque está bien, en la escuela no te puede decir, no voy a colaborar nada, pues nada. Pero ahora, Señor, yo no soy partícipe de esto, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? Pero esa vez,
Le tocó a Ana y preparó, que era para chipa asado, ¿verdad? Un montón de masa se llevó. Y sobró un montón. Trajimos, ¿verdad? No sé si trajimos o no llevamos, lo que sí. Un día hacía mucho frío. ¿Y te ahí? ¿Por qué no hacemos caburé? Y íbamos a vendernos, creo que vendimos uno. Y después. No sé quién es, se enfermó. Pero nos agarró mal. Y después nosotros comimos. Si esto ya había sido consagrado para esto. ¿Y qué hicimos? Sobró más así, rápido, al tacho. ¿Entienden lo que quiero decir? ¿Dios es celoso o no? Dios es celoso. ¿Y qué dice acá? Cuando yo leí este versículo, me pongo a pensar, Dios, tampoco no le maté a nadie acá, se murió una persona. Y yo dice ahora, vos tenés que ir a revisar que no quede ninguna vasija mal tapada, porque eso que está mal tapado se contaminó. ¿Y qué tenés que hacer ahora? Tenés que tirar. No es que ahora voy a tapar bien, no, antes. ¿Y será que Dios tiene cuidado? ¿Será que a Dios le importa tanto? ¿Será que ya de exagerado en lo que pide? No. Nosotros hoy, y lamentablemente la iglesia hoy, se toma más o menos livianamente, ¿verdad? Entonces hoy se cuestiona y viene algún hermano y te preguntan, ¿y está mal? Digo, es mi pecado tomar una laquita. Esperando de corazón que yo le diga, no hermano, la laquita no es nada. ¿Verdad? Y una peliculita de terror, está mal. Donde los zombies andan por la calle. Total, después oro y limpio mi mente. El problema es que cuando suelta. Bueno, pero ¿me entienden lo que le estoy diciendo? Vuelvan y lean y pidan al Espíritu Santo que nos haga entender de verdad esto. Porque yo me puse a pensar y dije, es una vasija que no es que no estaba tapada, sino que poquitito quedó sin que se tape todo. Yo dije. Entonces, nosotros a veces las grandes cosas nos damos cuenta y lo que nosotros llamamos grande, tal vez llevamos a la presencia del Señor. Pero yo pienso por mi vida y cada uno vamos a pensar por nuestra vida. Que hay cosas que nos estamos tapando bien, que están contaminando. Nos tapamos bien. ¿Y Dios qué dice? Está muerto. Te va a contaminar. Y no solamente eso, te va a dañar, te va a enfermar, te va a perjudicar. Y después, como dije la vez pasada, reprendemos al diablo, los demonios y oramos esto, estamos aquello. ¿Por qué no sale? ¿Por qué se me traba? ¿Por qué no consigo? ¿Por qué todavía esto? ¿Por qué aquello? Y entonces pedirle al Espíritu Santo, Dios mío, en mi vida, en mi casa, ¿qué hay todavía que no está bien tapado? ¿Entendemos? Debemos preguntarle al Señor, cada uno por nuestra propia vida y en nuestra casa cada uno. Señor, ¿qué vasijas están siendo contaminadas? ¿Qué vasijas están semi abiertas? Pero el enemigo no perdona nada. ¿Y qué pasa? Después te contamina.
te enferma. Después trae un montón de problemas. Y a veces no sabemos de dónde viene, por qué, qué pasa. Yo estoy orando, estoy ayunando, yo esto, yo prendo, yo diezmo, yo esto. Ahí le presentamos nuestra lista a Dios, ¿verdad? Y yo casi perfecto. Hago todo, pero no veo ciertas cosas. No es solamente que no veo, sino que tengo problemas. Entonces, miremos. Por eso le dije, subrayen ese versículo y que el Espíritu Santo nos haga recordar siempre. ¿Qué cosa? A veces puede ser que por descuido, y hay otras cosas yo creo que no queremos lo tapar todo. ¿Verdad? ¿Qué pasa? Se contamina. Yo creo que en la heladera muchas veces ustedes se habrán dado cuenta. Si vos guardas una comida así, esa comida absorbe todo lo que del resto de lo que está en la heladera y contamina. Entonces nuestra vida es la misma cosa. Yo vuelvo a pensar y me vuelve la cabeza, como le dije, Dios, yo creo que los israelitas le decían, Señor, ¿será posible? Es demasiado macanada, nosotros diríamos ahora. Pero Dios es santo y es perfecto. Y nos pide que seamos de esa manera. ¿Todavía nos falta? Sí. Todavía tenemos un montón de vasijas, no solamente que no estaba bien tapado, está sin tapa. Hay vasijas que no queremos tapar. Amén. Señor. A veces tapamos y después tapamos y volvemos a tapar. Y tapamos. Pero ¿qué pasa? Así que el Señor nos ayude. Hay provisión, hay provisión. Hay suficiente provisión en el sacrificio de Jesús. Hay. Tenemos a mano. Pero a veces no lo usamos, o por ignorancia, o simplemente porque no hacemos. Pero no tenemos excusa delante de Dios. Este sacrificio era para purificación. Por la sangre de Jesús somos salvos, el perdón de nuestros pecados. Pero todos los días necesitamos tomar el hisopo, o permitir, no sé si un ángel o al Espíritu Santo, a quien vos quiera, puede decirle, Señor, yo necesito, purifícame con hisopo, límpiame. Quiero estar blanco, resplandeciente, libre de toda contaminación. Amén. Esto era específicamente, como ya leímos todo el capítulo, después ustedes pueden volver a leer, el que tocaba, el que era ministrado, el que se iba y tomaba el agua, agua corriente, no agua estancada. Y a veces queremos esa agua estancada. Un mensaje de por allá está bien, una palabra de por allá está bien, pero necesitamos, vos y yo necesitamos leer la Biblia, necesitamos que esa palabra nos limpie, permitir que saque, que corra, que fluya y se lleve toda la porquería que todos los días nos contamina. Yo creo que nos salpicamos no a veces, ¿verdad? No se va. Así que vamos a entender algunas cosas. Qué importante este sacrificio, que poco se habla, que poco se menciona, pero no es menos importante que el cordero, aparte es la misma cosa, es el mismo sacrificio, pero mostrándonos un aspecto. ¿Me entienden, hermano? ¿Sí? Entonces, aquí es donde Dios le recomendaba, le hablaba, le decía, ¿no? El verso 20 dice, y el que fuere inmundo y no se purificare, la tal persona será cortada dentro de la congregación, por cuanto contaminó el tabernáculo de Jehová, no fue rociada sobre él el agua de la purificación, es inmundo. Y si ustedes leen esta misma cosa, vamos a leer Levítico capítulo 14. El capítulo 13 y 14 habla acerca de lo que es la lepra. 2 capítulos Dios dejó bien detallado. Se dice que la lepra ahora ya tiene cura, la ciencia encontró de cierta manera, pero en ese tiempo era incurable, solamente un milagro de parte de Dios. Pero era como que había una lepra benigna y maligna de cierta manera, pero entender,
Lo que sí, ustedes si quieren después pueden leer en su casa el 13 y 14 y van a ver lo que significa. Sabemos que la lepra representa el pecado. La lepra representa el pecado. ¿Y por qué específicamente representa el pecado? Dicen que la enfermedad de la lepra te pudre la carne, te carcome el cuerpo y vos no sentís ningún dolor. Y por eso es que el que tiene lepra a veces ni cuenta se da. ¿Y qué es? El pecado es así, ¿verdad? Parece lindo y gusto. Pero ¿qué pasa? Te va pudriendo y vos no te das cuenta. Pero acá también dice el capítulo 14, los primeros versos nada más vamos a leer para mirar un detalle, ¿no? Dice: esta será la ley para el leproso cuando se limpiare. Será traído al sacerdote. No era que vos le vas a contar a tu vecino: ¿qué tal, ya estoy limpio? No. ¿Quién es el que le declaraba limpio? ¿Quién es el que te declara limpio? Solamente Él. Porque a mi vista yo te puedo decir: sin pecado. Pero ¿qué dice el sacerdote? Nuestro sumo sacerdote, Él es el único que puede decirnos: estás limpio, vete y no peques. Dice: y este saldrá, el 2, esta será la ley para el leproso cuando se limpiare, será traído al sacerdote, y este saldrá fuera del campamento. Todo lo que se relacionaba con pecado fuera del campamento. ¿Por qué? Porque no podía contaminar el santuario del Señor. Dios era bien estricto, delicado en cuanto a ese tema. Entonces el leproso tenía que ir fuera del campamento y lo examinará, y si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso, el sacerdote mandará luego que se tomen para el que se purifica 2 avecillas vivas, limpias, y madera de cedro, grana e hisopo. Y mandará al sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro sobre aguas, ¿qué dice? Corrientes. ¿Se entiende? Agua que fluye, agua viva. Después tomará la avecilla viva, el cedro, la grana y el hisopo, y lo mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes, y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra, y le declarará limpio, y soltará la avecilla viva en el campo. O sea que Dios dejó provisión para Israel hasta que Jesús viniera, y gracias a Dios que Jesús vino y su sacrificio fue perfecto. Si no, no habría más pájaros en el mundo. Todos los días tenemos que matar 3 o 4 pajarillos. Gracias por la provisión de la cruz. Gracias por la obra perfecta de la cruz. Pero no quita. Ya no tengo que llevar 2 avecillas. Ya no tengo que traer madera de cedro, hisopo y grana. Gracias a Dios. ¿Por qué? Porque en el sacrificio de Jesús está todo. Y es completo. Entonces, cuando yo creo, cuando yo tomo, cuando yo proclamo, no es solamente de pensar y creer, es hablar, porque habla de agua viva, agua corriente. Yo tengo que proclamar, tengo que hablar, tengo que realmente permitir que esa palabra fluya, que me limpie, que limpie mi mente, limpie todo mi ser. Porque, como vuelvo a decir, la lepra es pecado. Y la única cosa que después de estar limpio, y el sacerdote decía: ahora sí, hecho está. Simplemente para que volvamos a mirar ese mismo detalle: agua corriente, cedro, hisopo y grana. Ya hablamos un poquitito, ¿verdad? ¿Se entiende? Perfecto. Ahora, para ir adelantando un poquitito, porque pasa rápido la hora de decir. Vamos a ver lo que nos dice el apóstol Pablo en Hebreos capítulo 10, el verso 12. Hebreos, donde el apóstol aclara varias cosas del Antiguo Testamento que Israel practicaba, tratando de hacerle entender de que eso
fue útil para un tiempo, pero que ahora, venido nuestro Señor Jesucristo, hecho el sacrificio perfecto, todo eso quedó atrás como un simbolismo. Ya nosotros le tenemos al Señor. Hebreos capítulo 10 dice el verso 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y dice el verso 20, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través de ¿qué? Del velo, esto es su carne. Dice después el 21 y 22, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. ¿Qué cosa? Purificados los corazones. Vos orás que Dios siempre te escucha. Él atiende todo. No. Tenemos que entender que nos estamos acercando a un Dios santo, perfecto. Y que no es que sí, Él te acepta como estás, sí, claro que sí. Pero anda a limpiarte y después veníamos a tener comunión. Limpiate y vamos a estar conversando. Y dice, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones ¿de qué? De mala conciencia. ¿Y qué más? ¿Se acuerdan cuando a Pedro el Señor le iba a limpiar, lavar los pies? Y dice Pedro, no, Señor, vos no me vas a hacer eso. Y dice, bueno, no vas a tener parte conmigo. Entonces bañame completamente. Se da un punto al otro, ¿verdad? ¿Pero qué dijo después Jesús? No, limpios ya estáis por la palabra. Ahora no es, ya estoy limpio por la palabra. No, ¿qué dice la palabra? Acerquémonos con corazón sincero. Esa es la primera parte. Seamos sinceros, seamos honestos. No es, bueno, Señor, tú ya sabes todas las cosas, tú ya conoces, de acá nos hacemos bien a alguien bota por no reconocer, por no entender, por no aceptar nuestra realidad. No como Anita me dice, no, lo que pasa es que yo no quiero ser hipócrita. No hace falta, no seamos hipócritas, seamos sinceros. Digo, esta es mi condición, pero yo no quiero esa condición. No quiero ser así. Todavía estoy, pero no quiero. ¿Y qué dice? Con corazón sincero, creyendo, seguros de que me acerco a Dios y que Dios escucha. No es por las dudas. No hago una oración, no es que ahora como famoso te vayas a confesar. ¿Cuánto? 5 Padres Nuestros. Y unas cuantas Ave María, ¿no? Yo creo que algunos con 100 Padres Nuestros y 200 Ave María y todavía sigue ahí, ¿no? Entonces, ¿qué dice? Corazones sinceros en plena certidumbre de fe. ¿Y qué dice después? Purificados los corazones. ¿Acaso que Jesús ya no lo hizo en la cruz? Claro que sí. Me limpió, me perdonó, pero ¿qué ahora es mi parte? Señor, es hisopo. Yo creo que no lo vamos a soltar nunca más de la mano ahora. Debemos andar con el hisopo toda la hora en nuestra mano, ¿verdad? Llegue más. O tener una latona llena de ceniza. Después dice, purificado los corazones de mala conciencia. Qué lindo. Y todos los días acostarnos con una limpia conciencia. ¿Se puede? ¿Se puede o no? Sí. Se puede. ¿Pero va a venir así un ángel a decirte te vengo a limpiar? No. Con sinceridad, con honestidad. Y el ángel está ahí con el hisopo, ¿no? Yo creo que es una rama bien gruesa, se va a querer poner. Purificado los corazones de mala conciencia. ¿Y qué más? Lavado los cuerpos con agua pura. ¿Entendemos ahora el significado de la vajilla roja? ¿Sí? La ceniza con el agua corriente. Que todos los días,
cada momento necesitamos. No livianamente. No, Señor, acá está, ya sabemos, me conocéis, no, con honestidad, con sinceridad, con fe, con pureza. El capítulo, vamos a leer 2 Corintios 7:1, después un verso más y terminamos. 2 de Corintios, capítulo 7, el verso 1. Como dije una vez, si leemos los últimos versos del capítulo 7, el apóstol Pablo habla de que somos templo y que ninguna unión desigual no acepta a Dios. No hay yugo desigual que acepte. ¿Por qué? Porque dice no tiene compatibilidad, no pueden estar juntos, no sirve, es imposible. Blanco es blanco y negro es negro. Lo de Dios es de Dios y lo que no es de Dios no es de Dios. Y entonces comienza el capítulo 7, que bueno, en nuestra Biblia se divide por capítulos y versículos, pero el tema sigue. Y ahí es donde el apóstol nos da entonces una salida. Y dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, que limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Necesitamos entender. Y más de una vez yo le dije, pero le vuelvo a repetir, no andamos viendo demonios por todas partes. Pero si viéramos el mundo espiritual, en la inmundicia que nos rodea todos los días, donde vayamos, donde estemos, tenemos que entender de que somos sal, somos luz, sí. Pero muchas veces esa contaminación se pega. Si vos estuviste en un lugar donde se hizo asadito, si estuviste en un lugar donde se hizo cocido quemado, si donde vos te da el olor a humo, ¿qué pasa? Siempre no. Y por más que te pongas perfume encima, no sirve. ¿Qué pasa? Tenés que bañarte, esa ropa tenés que lavar, tenés que limpiar. La misma cosa del mundo espiritual. Si no nos limpiamos, si no entendemos que estuvimos rodeados todo el día, a veces no hay que vamos a evitar, hay cosas que no podemos evitar. Entramos en lugares, estamos con personas. ¿Cuántas personas totalmente llenas de inmundicia? A veces te pasan la mano, a veces te abrazan, a veces te sentás en su lugar. Y no es que ahora voy a derramar sal sobre donde voy a sentar, no, precisamente. Pero tenemos que entender, Señor, todo lugar contaminado necesito ser limpiado. Amén. Purifícame con hisopo, límpiame y seré limpio. Y entender de que una persona te habló y a veces contaminó tu mente. Por eso tienes que ver quién escucha. Te llenó un montón de basura y después vos de tu mente, ¿cómo sacas eso? Nunca me olvidé cuando el pastor estuvimos así hablando y me dice, qué lucha tuve. Por meses tuve lucha. ¿Por qué? Porque vino una hermana y le contó la macanada que hizo, pues le dio todos los detalles. Y dice, ¿para qué yo la escuché? Y dice, ahora cabe que ver a la hermana, dice, tengo que limpiar mi mente. Entonces, cada persona que te habla, tiene que ser sabio. No, eso no quiero escuchar. Hay cosas que no puede evitar, pero hay cosas que sí podemos decirle no. ¿Por qué? Porque queremos cuidar, queremos estar limpios en todo lo que depende de nosotros. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritus. Hebreos capítulo 9 para terminar. Dice así, aquí. Hebreos capítulo 9, dice el verso 13. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos, ¿y qué? Y las cenizas de la becerra, rociadas a los inmundos, santificadas para la purificación de la carne, que era efectivo, que era una provisión en el Antiguo Testamento.
Era una provisión para el pueblo de Israel que les servía si ellos hacían con fe y entendimiento. Y si eso les guardó a ellos, si eso fue efectivo para ellos en ese tiempo, entonces ahora el apóstol Pablo, ¿qué nos dice? ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará, ¿qué cosa? Vuestra conciencia? Pablo muchas veces dijo, quiero tener limpia conciencia. ¿Y qué es lo que más nos acusa todos los días? Vos te vas a orar y tenemos que tener media hora luchando. Señor, sácate pensamiento. Señor, limpia eso que me aparece, eso que me viene, y eso aquello. ¿Es o no es? Sí. Vos lees la Biblia y lees un capítulo y decís, allá estaba tu mente, iba casi. Es diferente cuando vemos otra cosa, ¿verdad? ¿Cómo nos concentramos? ¿Por qué? Porque hay una batalla espiritual y tenemos que aprender. No es solamente reprendiendo demonios y atando demonios. Tenemos que entender que tenemos una batalla en nuestra mente, que nuestra conciencia esté limpio. Qué bueno que es, qué paz, qué tranquilidad. ¿Por qué? Porque no sé si vamos hacia el punto rojo del Espíritu Santo, que pin, ¿verdad? ¿Alguien puede ver tu conciencia? Pero mientras nuestra conciencia no esté limpio, nos enferma, nos perturba, nos roba, no nos deja dormir bien, no podemos leer la Biblia, no podemos orar y un montón de cosas. Ahora, ¿hay provisión? Yo creo que hay ceniza, pero suficiente. Agua, suficiente. Y sopo, suficiente. El tema es si lo queremos usar o no. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia ¿de qué? Yo no toqué muerto. Y no es porque te fuiste al velorio. ¿Se acuerdan lo que leímos en Números? Todos los muertos. Si encontraste en el campo, vos te andabas buscando muertos, pues justo te fuiste por la apareció un año. Tocaste, o viste, o estuviste en tu casa, o lo que sea. ¿Qué pasa? ¿Qué dice Dios? No hay excusa. Andate 7 días inmundo, al tercer día vení, pum. Al séptimo día, paz. Ahora sí limpio. Y yo creo que algunos han dicho, esta semana me encontraron 3 o 4 muertos. ¿Será ella otra vez? Sí, hay que purificarse. Y el problema es que voy yo todos los días. ¿Qué dice la Biblia? ¿Limpiará vuestra conciencia de qué? De obras muertas. ¿Cuántas cosas muertas que contaminan nuestra vida? Y no nos damos cuenta, o no nos importa, o tomamos livianamente. Y dice después, limpiará vuestras conciencias de obras muertas. Entonces, ¿para qué? Para que sirváis al Dios vivo. ¿Qué le dijo Dios en número 19? Si no te purificas, estás contaminando. Nosotros queremos ser transmisores, vamos a decir, queremos santificar lo que tocamos y no contaminar, ¿verdad? Amén. ¿Se entendió? ¿Hay algo que no quedó claro? A buscar ceniza ahora. Pero tenemos abundante provisión. Por eso les dije, es un sacrificio que pocas veces se habla, pero no es menos relevante que lo que significa el Cordero de la Pascua. Solamente que nos habla de un área específica, por así decirlo, de una provisión específica que todos los días necesitamos para nosotros. Todos los días.
Vamos a inclinar un momento nuestro rostro y vamos a orar. Yo necesito bastante hisopo y no sé ustedes, véanse con el Señor. Y yo sé que muchas veces cuando se habla de la Santa Cena, muchos hermanos van a estar felices y contentos. Dicen, no, las amo ahí porque... Y entonces nunca va a participar. ¿O no? Nunca vamos a participar. Porque más que menos pero tenemos provisión. Hay agua corriente en abundancia. Hay ceniza en abundancia. Hay sopo en abundancia. Es simplemente decirle, Señor, límpiame, purifícame. Y que cuando me voy a servir la Santa Cena, aunque venga el enemigo con acusaciones, podamos decirle, no. Hay provisión. Mi conciencia está limpia. Reconozco que hay un montón de cosas todavía, pero me voy a servir en fe, porque me acerco ante el trono de gracia, confiadamente, que hay una provisión abundante, no acusación, sino para limpiarme. Amado Dios, te doy gracias en esta mañana. Me has traído a tu casa. Y yo sé, Señor, que siempre recordamos, nos acercamos a tu trono de gracia. Pero tú dejaste bien claro, con corazones purificados, limpios. Señor, yo esta mañana te pido, y quiero que haya sinceridad, honestidad en mi vida. Reconociendo en primer lugar que muchas cosas no lo he tapado, o muchas cosas en mi vida no me he tomado el tiempo para que quede bien sellado y no sea contaminado. Y yo creo, Dios, que todos los días nos reconocemos, no tapamos bien nuestros ojos, no tapamos bien nuestros oídos, no tapamos bien nuestras manos, no tapamos bien nuestra mente y permitimos que el enemigo contamine. Yo te pido, Espíritu Santo, ayúdame a ser día a día sincero, honesto, y a no tomar livianamente ninguna área de mi vida. Gracias por la provisión. Gracias por tu sacrificio, Jesús. Gracias, Señor, por la provisión completa en la cruz del Calvario. Y hoy como iglesia vamos a servirnos, vamos a participar de esta celebración. Y sé que el enemigo, uno de sus trabajos principales es venir con acusaciones y traer a nuestra conciencia un montón de acusaciones. En primer lugar, quiero reconocer y ser sincero. Pero tampoco no permitiré al enemigo que robe mi bendición. Límpiame, Señor. Purifícame con hisopo. Límpiame y seré más blanco que la nieve. Gracias por la provisión de la cruz. Gracias, Señor, porque todos los días hay un río de agua viva que fluye y hay abundante ceniza, porque todo fue quemado, consumado en la cruz del Calvario. Y si el enemigo viene, solamente encontrará cenizas. Todo fue quemado y nos das victoria por tu sacrificio en la cruz. Aleluya, aleluya. Gracias, mi Dios. Gracias, mi Señor. Señor, yo pido perdón por tantas ofensas
hacia tu espíritu, hacia tu palabra, hacia tu presencia. Y también, Señor, quiero que mi corazón sea limpio. Suelto perdón. Dame un corazón puro, un corazón limpio. Porque cuando David se preguntó, ¿quién entrará al lugar santo? Y él mismo tenía la respuesta y dice, el limpio de mano y puro de corazón. Yo no lo voy a poder limpiar, Señor, ni el mío ni el de nadie, pero tu palabra es poderosa. El sacrificio de Jesús y sea aplicado a mi espíritu, a mi alma y a mi cuerpo, y sobre todo te pido a mi conciencia. Y Señor, juntos en esta mañana vamos a servirnos con paz, con gozo, con alegría. He sido perdonado, he sido limpiado y quiero día a día ser limpio, Señor. No me dejes acostumbrarme a la más mínima suciedad. No dejes que pase por alto ninguna contaminación, sino límpiame. Que busque día a día es ser limpiado, que ame irme a tu presencia y que ese hisopo sea usado y aplicado sobre mi vida. Gracias, Dios mío, por tanta provisión, para que vivamos una vida que honre y glorifique tu nombre. Gracias, mi Dios. Gracias, mi Señor.